Hola a todos, espero que se encuentren bien y avanzando con nuestra materia y con la actividad integradora que les proponemos para aplicar todos los contenidos que estamos revisando en cada una de las unidades que estamos aprendiendo. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con el capítulo número 4, con algunos temas que yo he seleccionado que me parece que son importantes, que quiero dejarles algunos ejemplos, quiero que revisemos juntos la bibliografía básica, que es la de González Perini, para así despejar algunas dudas que me han llegado al correo o en los horarios de consulta. Entonces, como siempre, yo les hago mención de este camino recorrido, que estamos evaluando los ciclos de los proyectos, que estamos pensando en realizar un estudio de prefactibilidad y factibilidad de la manera más completa posible para tomar decisiones. Y esas decisiones después deben ser evaluadas con el diseño de herramientas adecuadas según el proyecto, según los tiempos que vamos a necesitar, según las necesidades de este proyecto, pero nosotros tenemos que diseñar esas herramientas integrando los conocimientos que vamos desarrollando en la materia. La bibliografía, seguimos con la bibliografía básica de González y Perini, y el material también que lo pueden encontrar en el aula, que complementa todo lo que el autor nos va señalando. Y este material nos guía. Estamos ubicados en formulando y evaluando proyectos, es decir, que hemos identificado diferentes etapas de este proceso, tanto de formulación y de evaluación. Comenzábamos con la identificación de la idea, la redacción del perfil, que eso ustedes ya lo saben y lo conocen y lo están poniendo en práctica en sus propios proyectos. Hacemos el análisis de prefactibilidad, que sería nuestro insumo esencial para, una vez ya aprobado esta instancia, pasar a un examen de factibilidad y después la evaluación ex ante. Esto ya lo venimos manejando de clases anteriores, lo venimos viendo, pero siempre es bueno recordarlo, recordar en dónde estamos, cuál es el camino que hemos recorrido y hacia dónde vamos. Pensar que nosotros estamos realizando todo esto para tomar decisiones de manera eficaz, eficientes, que podemos ir decidiendo diferentes fases de avance de nuestro proyecto es sumamente importante. En nuestro camino recorrido hablábamos de una etapa de preinversión, en donde justamente, como les decía anteriormente, tenemos la idea, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, y después comenzamos con la etapa de inversión y de operación, que es la puesta en marcha y la operación plena. Vamos a trabajar en la clase anterior, si la vieron, en este encuentro que tenemos, trabajamos mucho sobre lo que fue estudio de mercado. Hoy vamos a hacer hincapié sobre el estudio económico financiero. Un estudio que vamos a basarnos en 3 ejes. Uno, revalorizar, y el objetivo de esto es valorizar y aprender a analizar el contexto, ese contexto macroeconómico que afecta al proyecto directamente. Y vamos a hacer presupuestos y proyecciones financieras utilizando el presupuesto de inversión, presupuesto operativo también. Vamos a ver cuáles son las posibles fuentes de financiamiento y de inversión, y vamos a confeccionar un flujo de fondos o cash flow. A partir de esto, que es la presupuestación y la proyección, vamos a poder evaluar, porque los presupuestos y el flujo de caja son insumos necesarios que debemos construir para poder evaluar económicamente el proyecto. ¿Cómo lo evaluamos? Mediante algunas herramientas, como por ejemplo lo son la TIR, que es la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el periodo de recuperación de la inversión. Los vamos a desarrollar hoy a esos 3 elementos de análisis que vamos a contar. Para ello es muy importante haber confeccionado de manera correcta y completa los presupuestos y el flujo de caja.
También podemos hacer un análisis de sensibilidad, que lo veremos en algún otro encuentro virtual que tengamos o en una clase de este tipo. Y la evaluación social de los proyectos. En el caso de la evaluación social de los proyectos, ustedes tienen un material específico de evaluación de proyectos que los invito a que lo revisen, lo lean, lo estudien, vean los ejemplos y que ante cualquier duda me consulten. Cuando hablamos de contexto macroeconómico, nosotros vamos a identificar aquí aquellas variables que afectan a mi proyecto, que surgen del contexto, es decir, de afuera, que nos va a llevar a adaptarnos y en este caso, que es la formulación del proyecto, debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque van a condicionar de alguna manera el éxito o no del proyecto. ¿Qué variables? ¿Qué debemos observar? Y acá vamos a trabajar con dos capacidades importantes. Lo primero es el detectar las variables y poder analizarlas y llevándolas directamente hacia nuestro proyecto. En este caso yo he seleccionado, no sé si ustedes pueden ver bien, este cuadro es de un paper que yo leyendo, investigando cómo afectaban las variables y qué variables impactaban directamente en los proyectos turísticos y cuáles eran las fuentes y los indicadores para poder analizarlo, encontré. Después lo voy a poner a disposición en el aula. Si ustedes observan, bueno, es un pedacito de un cuadro de turismo, un abordaje micro y macroeconómico que es de Romina Aparicio, en el cual nosotros observamos que tenemos variables a analizar. ¿Qué vamos a analizar del contexto macroeconómico? Yo he señalado algunas que son las que voy a mencionar, pero son interesantes todas y va a depender también del tipo de proyectos que usted esté evaluando. Pero en general, estas que voy a nombrar van a impactar directamente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, en un país como el nuestro, Argentina, la inflación. ¿Cómo analizamos o qué indicadores vamos a tomar en este caso? Bueno, la tasa de inflación y los índices de precio del consumidor. ¿Cuál es la fuente? Como acá la autora lo especifica, la variable, los indicadores y las fuentes, a dónde yo voy a buscar esa información. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nos equivocamos en la fuente, no vamos a tener la información precisa. Entonces, el INDEC, que es un Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el que proporciona este tipo de información, como así también, por ejemplo, la tasa de crecimiento, el salario real, la tasa sobre el empleo, por ejemplo. Bueno, sigamos acá con la inflación. Entonces, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo o el aumento desmesurado de los precios. ¿Nos va a afectar directamente a nuestros emprendimientos? Claro que sí. Entonces, debemos estudiar cuál ha sido la tasa de inflación en los últimos tiempos y cuáles son las perspectivas económicas y los análisis de quizás algunos profesionales que a veces nos ayudan a poder entender más claramente algunas cuestiones económicas que tienen que ver con las tendencias y el futuro de nuestra economía. Entonces, vamos a hablar de inflación, por ejemplo, esto tiene que estar presente en su actividad integradora, los niveles de empleo, qué vamos a buscar, qué vamos a averiguar sobre los niveles de empleo, la tasa de desempleo, acá como la autora también lo dice, la tasa de subempleo, tasa de sobreempleo, la tasa de desocupación, cuál es el sector, si este sector atañe a mi emprendimiento, si son clientes, porque acá recuerden que nosotros hemos realizado un estudio de mercado previamente, entonces nosotros ya hemos determinado quiénes son nuestros clientes, quién elige nuestros servicios, hacia dónde voy a enfocar la estrategia comercial. Entonces,
el poder conocer si realmente hay altos niveles de desempleo o si es un sector que no está perjudicado por esta variable, es importante a la hora de analizar nuestro proyecto. La variación de los salarios también para poder acompañar y analizar la demanda, ¿sí? Es muy importante esto. Los niveles de pobreza, acá que podemos analizar, por ejemplo, la canasta básica alimenticia, cuáles son los impactos o cuál es la línea de pobreza, qué sectores están incluidos cercanos a la línea de pobreza, cuáles son las actividades. También lo podemos llevar a un análisis de nuestra zona o región, ¿sí? Por eso también podemos verlo a nivel nacional, regional o local. Y va a depender del tipo de proyecto que yo esté teniendo en cuenta. Estos son los indicadores que hemos señalado. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros debemos tener siempre una mirada abierta y atenta al entorno que nos rodea. No podemos ser ajenos a la realidad de nuestra localidad, de nuestra región, de nuestro país. ¿Por qué no? Porque nosotros debemos contar con información precisa para tomar decisiones, para adaptarnos rápidamente a todo lo que suceda y que venga dado por el contexto. El entorno macroeconómico que estamos viendo y que yo me he seleccionado esto para charlarlo y para que comencemos a interactuar al respecto, es muy importante. Y a veces, si bien estas variables nos afectan, pero no tenemos la costumbre de analizarlas, de buscar información clara, de buscar medios especializados, de concurrir a espacios donde se discutan las perspectivas de nuestro país. Entonces es importante buscar medios y fuentes claras de información para poder hacer realmente un estudio macroeconómico confiable que nos ayude a tomar una decisión clara y correcta. Avanzamos un poquito con otro aspecto que como licenciados en turismo, técnicos en turismo, profesionales en turismo, debemos saber realizar. Si bien la presupuestación y las proyecciones financieras de un proyecto, nosotros sabemos que también podemos pedir ayuda y porque tiene un carácter multidisciplinar. Nosotros podemos buscar un profesional en ciencias económicas, por ejemplo, que nos ayude en la construcción de la presupuestación y las proyecciones financieras del proyecto, pero nosotros siempre, a pesar que deleguemos esta actividad, vamos a tener que brindar los datos, porque los expertos y los que conocemos de nuestro proyecto somos nosotros. Nosotros sabemos qué queremos, cómo lo vamos a lograr, cómo lo proyectamos a lo largo del tiempo, y las expectativas sobre el rendimiento de ese proyecto también es de nuestra parte. Entonces, nosotros podemos confiar y debemos quizás buscar asesoramiento, pero debemos tener hoy como estudiantes y como futuros profesionales estas dos habilidades. La primera es la construcción, saber construir. ¿Para qué? Si yo no lo construyo y delego esa actividad, sentarme después, una vez que me entreguen ese producto, ese servicio que yo he contratado, que es la realización de presupuestos y proyecciones, poder leerlo. Entonces tengo que saber las estructuras que estos tienen. Tengo que saber qué involucran, para así detectar errores, para incorporar nuevas tendencias, para adaptarlos rápidamente si el proyecto cambia o tiene otra necesidad. Entonces tenemos esto, la necesidad de saber construir un proyecto o una proyección y de poder analizarlo. El análisis de estos presupuestos y proyecciones es sumamente necesario para cualquier proyecto que usted esté evaluando. Y esto requiere conocimientos teóricos,
experiencia, capacidad de adaptación, capacidad de visualizar este entorno macroeconómico para poder volcar en un papel, registrar todo aquello que hemos venido analizando. Vamos a ver que vamos a usar información que trabajamos, por ejemplo, en la clase anterior, el determinar cuántas unidades puedo vender. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de valores máximos, capacidad máxima, capacidad mínima? En este caso vamos a volver a tomar esa información y decir si yo tengo las camas ocupadas y el precio de venta es tal, cuál va a ser nuestro ingreso, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en esta etapa de prefactibilidad es insumo para las etapas siguientes. Entonces, ahora vamos a hacer un corte en breve y vamos a retomar con la realización de de cada uno de estos presupuestos, ya sea el de inversión, el operativo y la realización del flujo de fondos para poder evaluar los proyectos que estamos realizando. Sé que es un desafío para ustedes, pero bueno, estoy para acompañarlos. Tenemos el material, que es un material seleccionado, un material que está diseñado para estudiantes de turismo, para abordar ejemplos de turismo, y tenemos también seleccionado material en la bibliografía que nos van a ayudar a complementar estos temas. A su vez, como siempre les digo, estoy atenta a sus consultas y ¿saben qué? Recuerden el lema de nuestra universidad, que es el saber hacer. Y nosotros con la evaluación integradora, en esto de probar, de hacer, aprendemos. Entonces, que esto que sea un desafío, la realización de presupuestos y de evaluación en base a nuestro propio proyecto, nos va a dejar muchísimo aprendizaje, capacidades y habilidades para cuando tengamos que hacerlo en nuestra vida profesional. Volvemos en un ratito con esta segunda parte y vemos cada uno de los presupuestos que vamos a necesitar realizar.